Imagina por un momento que hace más de 800 años, un hombre llamado Malaquías tuvo una visión. Una visión tan clara y tan aterradora que la escribió en un manuscrito que ha sobrevivido al paso del tiempo. En él, predijo el destino de 112 papas y el final de la Iglesia tal como la conocemos. Hoy, esa profecía está más viva que nunca, porque según muchos, el Papa Francisco no es solo otro líder religioso, sino el último en la lista. Y delante de sus complicaciones de salud actuales, el suspenso, por lo que vendrá caso llegue al fin su historia frente al papado, es una interrogante no apenas en el mundo de los católicos, pero también para aquellos que creen en las profecías. ¿Estamos realmente al borde del fin? ¿Qué conexión existe entre este hombre y una profecía centenaria? En este video, no solo exploraremos las palabras de Malaquías, sino que también analizaremos las señales que podrían indicar que el tiempo se está agotando. ¿Coincidencia? ¿O estamos presenciando el cumplimiento de una predicción que cambiará el mundo para siempre? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. Esto no es solo historia, esto es el futuro que nos espera. Para entender por qué esta profecía es tan impactante, tenemos que remontarnos al siglo XII. En aquel entonces, Malaquías de Armagh, un arzobispo irlandés, tuvo una serie de visiones que describían el futuro de la Iglesia Católica. En ellas, no solo nombraba a los papas que gobernarían, sino que también dejaba pistas crípticas sobre sus reinados. Pero aquí está lo más inquietante. Malaquías no solo describió a los 112 papas que gobernarían antes del fin, también sugirió que el último papa estaría en el trono durante un tiempo de caos y transformación global. Un tiempo que, curiosamente, se parece mucho al que estamos viviendo hoy. ¿Quién era este último papa según la profecía? Un hombre descrito como Petrus Romanus, o Pedro el Romano, un líder que gobernaría en medio de grandes tribulaciones y que marcaría el final de la Iglesia Católica tal como la conocemos. Y aquí es donde entra el Papa Francisco. Su elección en 2013 no solo fue histórica por ser el primer papa jesuita y el primero de América Latina, sino que también encaja en detalles intrigantes de la profecía. Por ejemplo, su nombre papal, Francisco, evoca a San Francisco de Asís, un santo asociado con la humildad y la reforma, algo que muchos interpretan como una señal de que estamos en los últimos días. Pero esto es solo el comienzo, porque hay más, mucho más. Pero no es solo el nombre o el origen del Papa Francisco lo que ha hecho que muchos miren hacia la profecía de Malaquías con preocupación. Es también el momento en el que estamos viviendo, un momento de crisis global, de cambios acelerados y, sobre todo, de señales que no podemos ignorar. En los últimos años, el Papa Francisco ha enfrentado desafíos de salud que han levantado preguntas sobre su capacidad para liderar la Iglesia en estos tiempos turbulentos. En 2021 fue hospitalizado por una diverticulitis, una condición que lo obligó a someterse a una cirugía, y en 2023 ha enfrentado recurrentes problemas respiratorios y de movilidad, lo que ha llevado a especulaciones sobre su futuro en el papado. Ahora, en los últimos días, ha vuelto a enfrentar problemas respiratorios que lo llevaron nuevamente a ser hospitalizado de urgencia. En el último boletín, la Santa Sede explicó que las condiciones clínicas del Papa se habían mantenido estables este martes, dentro de un cuadro complejo, y que no había presentado nuevos episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo. Francisco, de 88 años, se encuentra ingresado en el Hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral. Pero esto no es solo una cuestión de salud, es un símbolo, porque según la profecía, el último papa gobernaría en un tiempo de gran incertidumbre, donde la Iglesia enfrentaría desafíos sin precedentes.
Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Desde la pandemia global hasta las divisiones políticas y sociales, el mundo parece estar en un punto de inflexión. Y en medio de todo esto, el Papa Francisco ha sido una voz que llama a la unidad, a la humildad y a la reforma. Pero, ¿es suficiente? ¿O estamos viendo los primeros pasos hacia un cambio mucho más profundo y oscuro? Hay quienes creen que cada evento, cada señal, está alineándose de manera inquietante con lo que Malaquías predijo hace siglos. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Estamos realmente en el final? Pero hay algo que pocos han conectado. La profecía de Malaquías no existe en un vacío. De hecho, muchos creen que está íntimamente ligada a otras profecías bíblicas, como las del libro de Apocalipsis, que hablan de un tiempo de caos, guerras y desastres antes de un gran cambio. Y cuando miramos los eventos recientes, es difícil no ver patrones inquietantes. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto un aumento alarmante de desastres naturales. Incendios forestales devastadores, inundaciones sin precedentes y terremotos en zonas que antes se consideraban seguras. Para muchos, esto no es solo un fenómeno climático, sino una señal de que algo mucho más grande está por ocurrir. Y luego están los conflictos globales, guerras, tensiones políticas y una polarización que ha dividido a naciones enteras. ¿Podría esto ser el preludio de lo que la Biblia describe como el principio de los dolores? Pero aquí está el detalle más intrigante. En 2023 surgieron teorías de conspiración que vinculan estos eventos con una agenda oculta. Algunos creen que hay fuerzas poderosas trabajando detrás de escena, preparando el camino para un nuevo orden mundial. Y aunque esto suene a ciencia ficción, no podemos ignorar cómo estas ideas resuenan con las profecías bíblicas sobre un líder que surgirá en tiempos de crisis, prometiendo paz, pero trayendo destrucción. ¿Podría el Papa Francisco, como líder espiritual en un momento de caos global, estar conectado de alguna manera con estas profecías? ¿O es simplemente una coincidencia que su papado esté ocurriendo en un momento tan turbulento? Y lo más importante, si estas profecías están en proceso de cumplirse, ¿qué significa esto para todos nosotros? No solo para los católicos, sino para los cristianos y para cualquiera que crea en un futuro predicho hace miles de años. Pero hay un detalle en esta profecía que pocos conocen y que añade un nivel aún más profundo de misterio. Según algunas interpretaciones, el último papa no sería simplemente Petrus Romanus, sino que también estaría vinculado a una figura oscura y enigmática, el llamado Papa Negro. ¿Quién es el Papa Negro? Este término no se refiere a un papa africano, como algunos podrían pensar, sino a una figura histórica y simbólica, el superior general de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Este líder, conocido como el Papa Negro por el color de su vestimenta, ha sido visto durante siglos como una figura de gran influencia detrás de los muros del Vaticano. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más intrigantes. El Papa Francisco no solo es el primer papa jesuita en la historia, sino que también ha sido asociado con reformas radicales y una visión de la Iglesia que ha generado tanto admiración como controversia. ¿Podría esto significar que él es, de alguna manera, el puente hacia este Papa Negro? ¿O incluso que él mismo podría ser el último papa antes de un cambio drástico en la estructura de la Iglesia? Algunas teorías sugieren que, tras el papado de Francisco, podría surgir un líder que combine el poder espiritual con una agenda política oculta. Alguien que cumpla con las descripciones más oscuras de las profecías. Un líder que, en lugar de guiar a la Iglesia hacia la luz, la sumerja en una era de incertidumbre y transformación radical. ¿Estamos hablando de una conspiración o simplemente de interpretaciones humanas de textos antiguos? La línea entre la profecía y la paranoia es delgada, pero una cosa es clara: el futuro de la Iglesia, y tal vez del mundo, está en juego. Después de explorar todas estas profecías
teorías y eventos, es fácil sentirse abrumado. ¿Estamos realmente al borde del fin? ¿O simplemente estamos siendo testigos de un momento de transformación en la historia? La respuesta no es simple, pero hay algo que sí podemos hacer: buscar claridad y discernimiento en las Escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6, Jesús nos dice: Van a oír hablar de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Estas palabras nos recuerdan que, aunque veamos señales de caos, no debemos dejarnos llevar por el miedo. En lugar de eso, debemos mantener la calma y enfocarnos en lo que realmente importa. Y en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, se nos advierte: No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Esto nos llama a estar alerta, a no ser engañados por falsas profecías o líderes que buscan aprovecharse de la incertidumbre. Pero quizás el mensaje más importante lo encontramos en Juan 14:1, donde Jesús nos dice: No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. No importa lo que ocurra en el mundo, nuestra fe y nuestra esperanza deben estar puestas en algo más grande que las profecías o los líderes humanos. Así que, mientras reflexionamos sobre estas profecías y los eventos que estamos viviendo, recordemos esto: no se trata de tener miedo, sino de estar preparados espiritual, emocional y mentalmente. Porque, al final, lo único que importa es cómo vivimos hoy y cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Si este video te ha hecho reflexionar, te invito a compartirlo con alguien que también pueda necesitar un mensaje de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para más contenido que te inspire a vivir con propósito y discernimiento. Incluso en este video que aparece ahora en tu pantalla, te cuento cómo decisiones que han sido tomadas ahora por Estados Unidos y China pueden afectarnos a todos, incluyendo a los cristianos. Yo en tu lugar no perdería la oportunidad de saber más sobre este tema. Es una forma de no apenas entretenerse, como también de estar atento a lo que está por venir. Nos vemos en este o en el próximo video. Recuerda, el futuro puede ser incierto, pero nuestra fe no tiene por qué serlo. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.